Conversando con Don Ale. Muy buenas tardes, hoy Conversando con Don Ale vamos a conversar con la ingeniera forestal Andrea Herrera Chávez. Le damos las buenas tardes. Buenas tardes, Andrea. Buenas tardes, Don Ale. Andrea es una joven generaleña, hija de agricultores, de ganaderos y agricultores. Le digo yo, ¿y por qué ingeniera forestal? ¿No pensó en ser maestra o ingeniera agrónoma o veterinaria? Bueno, yo entré a la carrera de Ingeniería Agronómica en la Universidad Nacional, pero no duré mucho, duré como una semana. ¿Y por qué? Me llamaron de la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, que había logrado ingresar y que les interesaba mucho que yo fuera parte de la escuela, y decidí pasarme de carrera. Me llamó la atención. La agronomía era más por un asunto de familia, ¿verdad? Y crecí en el campo, cogiendo café, manejando ganado, caballos, gallinas. Y me gusta, o sea, al día de hoy a mí me gusta el tema del campo, pero la conservación, el bosque, la naturaleza me llama más. Entonces, pues me fui por ese lado. ¿Y cuál ha sido tu trayectoria profesional? Bueno, yo me gradué en el 2006 en el Instituto Tecnológico de Costa Rica y de ahí fui a trabajar haciendo inventarios forestales, fue como mi primer trabajito en una empresa privada, y después de eso empecé a trabajar temas de conservación, manejo de bosque, trabajo con comunidades, trabajé con el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, que es un ente adscrito al Ministerio de Ambiente y Energía. Renuncié. No me gustó estar dentro del Estado, es muy, a veces, limitante para los que queremos hacer cosas. Recuerden que además los empleados públicos pueden hacer únicamente lo que la ley les permite. Exacto. Entonces, y que es casi nada. Que es casi nada, exacto, es muy limitante, y bueno, uno cuando sale de la universidad tiene muchas inquietudes, ganas de aprender, hacer cosas nuevas, y simplemente no se podía. Entonces yo renuncié 8 meses después. Casi que tenía una plaza garantizada, pero eso no me interesó. Me interesaba conocer, aprender, trabajar más con las comunidades, poder apoyar más en los procesos, que eso también limita mucho. Y me fui a trabajar con una organización no gubernamental en el Caribe, que se llama Asociación de Organizaciones del Corredor Biológico Talamanca-Caribe. Y allá empecé a trabajar siendo regente para pago de servicios ambientales, conservación de bosque, territorios indígenas, reforestación, cercas vivas, desarrollo de viveros, recuperación de áreas protegidas, etcétera, etcétera. De ahí pasé a trabajar con otra organización no gubernamental en San José que se llama Centro de Derecho Ambiental y de los Recursos Naturales. Estuve 2 años ahí. Igual trabajaba como regente forestal en todo el país, o sea, le ayudaba a propietarios de fincas y también poseedores, no solo gente, digamos, con escrituras, también poseedores, a ingresar al programa de pago de servicios ambientales. Ayudaba también a gente que quisiera poner servidumbres ecológicas, que, digamos, nace del mismo criterio legal de las servidumbres de paso, que es gente que quiera proteger el bosque, ¿verdad?, más a largo plazo. Entonces se le inscribe como un gravamen ahí de una servidumbre ecológica. Y también trabajaba en proyectos de desarrollo sostenible, acceso al recurso hídrico, protección del recurso hídrico también con las comunidades. Y ya después de ahí pasé a mi actual organización y ya pasé a ser directora ejecutiva de una organización, a estar a cargo de que todo funcionara, ¿verdad? Igual sigo siendo regente forestal, igual sigo haciendo trabajo voluntario en temas de conservación con comunidades que me lo soliciten, y también estoy, digamos, en ciertas luchas ambientales para proteger los recursos naturales. Andrea, ¿y cómo nace Asana entonces? Asana es una organización que nació de un grupo de vecinos de Dominical. Ajá. Y ahí está don Jack Ewing, que es ¿verdad? Es un referente a nivel del sur y a nivel nacional, también internacional, en temas de conservación y desarrollo sostenible. Y una serie de otros vecinos, también locales, no solo extranjeros, sino locales, que empezaron a ver problemas de depredación de los recursos naturales. Por ejemplo, había extracción ilegal de arena en Playa Dominical, o extracción ilegal de materiales en el río Barú, o cacería. Entonces empezaron a organizarse para trabajar más de la mano con autoridades, ¿verdad?, el Ministerio de Ambiente o la policía o quien
pudiera llegar a ayudarles. Entonces ellos empezaron a organizarse. Las organizaciones tuvieron nombres diferentes, ANADO no sé qué. Ya después no solo era dominical, sino también en Bahía y Ubita estaban interesados en, ¿verdad?, en integrarse al proceso. Y entonces ya se conformó un poco más grande, sin estar legalizada, era solo gente trabajando, pero le ponían un nombre para identificarse como grupo. En 1998 ya se funda oficialmente, ¿verdad? Se hace una asamblea y se constituye la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur. ¿Por qué? Bueno, porque ya había muchas comunidades involucradas, o sea, ya no eran solo unos cuantos actores preocupados por el buen manejo de los recursos naturales, sino que ya eran muchas comunidades, muchas problemáticas, y también se da como una respuesta a la alta depredación de los recursos en toda la fila costeña, fila Tinamastes, fila costeña. Permisos de manejo mal otorgados que, digamos, realmente amenazaban el recurso hídrico, la conectividad y la biodiversidad, desarrollos inmobiliarios desastrosos. Entonces la organización nace como respuesta a eso, para organizar a las comunidades, capacitarlas, fortalecer los procesos. Y en el año 2000, en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano, que es este gran corredor biológico que va por toda Mesoamérica, desde México hasta Panamá, y que también se le llama el Paso del Jaguar, nace el Corredor Biológico Paso de la Danta, que también es una iniciativa territorial que le ayudaba a la organización, digamos, a fundamentar sus procesos, a validarlos, por decirlo así. Entonces, desde el año 2000, Asana trabaja en el Corredor Biológico Paso de la Danta. Ahora, ¿cómo se mantiene una ONG? Bueno, con donaciones y presentando proyectos, con alguna venta de servicios, ¿verdad? La mayoría de los servicios que damos son gratuitos, no se le cobra si una persona ocupa asesoría o apoyo porque tiene un problema de cacería o de tala ilegal o con su tierra, no se les cobra esos servicios, pero algunas personas ocupan que se les ayude con regencias forestales para pagos de servicios ambientales, entonces se cobra lo que la tabla del Colegio de Ingenieros Agrónomos establece. Y eso nos ayuda un poco a mantener el funcionamiento. Presentamos proyectos a organismos nacionales e internacionales que donan dinero para conservación, investigación, educación ambiental, protección de bosque, un buen manejo de recurso hídrico, apoyo a comunidades. Nosotros hemos servido mucho de plataforma para comunidades o grupos organizados que quieren accesar a recursos, no tienen la capacidad administrativa ni la capacidad técnica para presentar ese tipo de proyectos, entonces prestamos la plataforma de Asana, se presentan los proyectos para apoyar a esos grupos, no se cobra administración, más bien ponemos mucho de contrapartida en la parte técnica, asesoramos, entonces también funcionamos así para ayudar a otros grupos pequeñitos que están tratando de hacer bien las cosas, ¿verdad? Siempre apoyamos gente que quiera desarrollarse, que quiera mejorar su calidad de vida, sobre todo comunidades, pero siempre de la mano con el desarrollo sostenible, ¿verdad? Garantizando los recursos para el futuro. Estamos hablando con Andrea Herrera Chávez, ingeniera forestal, directora ejecutiva de Asana. ¿Cuántos funcionarios tenés entonces? Bueno, ahorita somos 2 en planilla, en caja, sí, permanentes, y tenemos 5 consultores, porque trabajamos mucho con proyectos, entonces cuando no tenemos proyectos, pues no tenemos cómo pagar una planilla tan amplia. Pero cuando tenemos proyectos de investigación o de educación ambiental ya financiados, se contrata personas por servicios profesionales con un contrato, un tiempo definido. Entonces, ahorita somos 7 personas trabajando, tenemos también una persona voluntaria que nos ayuda con toda la parte de comunicación, planificación estratégica, y bueno, también está toda la junta directiva, ¿verdad?, que prestan apoyo de una u otra manera a la organización. ¿Y quiénes integran la junta directiva? O no tal vez personas físicas, sino, bueno, de hecho que son personas físicas, o hay representantes de empresas. No, la junta directiva son personas físicas, son personas interesadas que tienen que ver con el tema, ¿verdad?, con todos los temas que Asana maneja. Entonces, personas expertas en conservación, personas expertas en investigación, en desarrollo sostenible, en mejoramiento de los sistemas productivos, en ecoturismo, por ejemplo, vecinos de la zona interesados o fundadores. Por ejemplo, el presidente actual es don Jack, sigue siendo, ¿verdad? Él siempre ha estado dentro de la junta directiva, pero ha usado... Nunca se ha ido. Nunca se ha ido, digamos, él es el alma de la organización, es la persona que es, digamos, el ejemplo vivo de lo que es hacer un cambio. Él
da charlas a personas que vienen, a grupos extranjeros y nacionales, y siempre muestra cómo Hacienda Barú, y yo creo que la mayoría de los vecinos del sur conocen esa zona, cómo pasó de ser una ganadería, ¿verdad?, intensiva, en suelos que la mayoría eran humedales en la zona costera y en las partes, digamos, de la montaña eran suelos bastante laderosos. Cómo pasó de un modelo de producción ganadera bastante intensivo a conservación, y a un modelo de conservación bastante exitoso, de ecoturismo, donde el turismo le genera ingresos a la parte de conservación y logra mantenerlo. O sea, es un ciclo continuo de ingreso de fondos y de conservación bastante interesante. Entonces, él es el alma de la organización y él es un modelo, y él aplica el modelo, digamos, que tanto nosotros promulgamos en sus actividades. Andrea, se dice que los ecologistas no están de acuerdo con el criterio de que el país es un país verde que protege la naturaleza. ¿Cuál es su criterio al respecto? Bueno, eso es un eslogan que usan para venderse como país, ¿verdad? Y ayer teníamos un foro sobre la problemática de la expansión piñera en Costa Rica, y hablábamos de que ese modelo verde le sirve al gobierno para andar viajando y andarse vendiendo y andar consiguiendo fondos para financiarse, no sabemos ni qué, porque los fondos no están, o sea, cuando nosotros queremos hacer conservación no están en el gobierno. Es un modelo y nos hemos conservado porque la gente ha querido conservar, porque hay organizaciones que se han amarrado los pantalones y han defendido los recursos naturales. En algún momento el Estado sí fue amigo ¿verdad?, de ir cambiando las políticas económicas y ambientales, pero ahora no. Actualmente vemos que, digamos, le están apostando al desarrollo sin tomar en cuenta el entorno, sin tomar en cuenta las comunidades, sin tomar en cuenta el cambio climático, sin tomar en cuenta las áreas silvestres protegidas. Y es preocupante porque, digamos, ese modelo verde a nivel Estado es una falacia. Bueno, estamos hablando con Andrea Herrera Chávez. Ya vamos a entrar al tema fundamental que hoy nos llama a conversar con esta joven profesional. No se me vaya, ya regreso. Bueno, y regresamos. Andrea, yo creo que hay puñaladas en el corazón del país como crucitas, ¿verdad? Sí, bueno, creo que fue una experiencia para el país, fue una lección y espero que la hayamos aprendido. A veces la vida nos va dando lecciones y si no aprendemos nos la repite. Yo espero que el país haya aprendido con eso. Pudo más los intereses económicos y la imposición del Estado, ¿verdad?, pasando por encima de absolutamente todo, y vemos el desastre que es actualmente. La gente dice que mejor hubieran permitido a la empresa trabajar. Eso denota que las personas no tienen ni idea de lo que significa una minera a cielo abierto, no tienen la menor idea, no han investigado. ¿Por qué no lo saben? Bueno, porque en Costa Rica nunca se ha dado. Cuando vemos otros sitios, otros modelos, sí, pues nos vemos que la destrucción... Perú, Bolivia, Chile, Venezuela, Chile. Exactamente. Cuando vamos a esos sitios y vemos el impacto que causa ese tipo de empresa, nos damos cuenta que lo que está sucediendo ahí obviamente es impactante, es preocupante, y el Estado no ha querido actuar de forma adecuada, pero realmente detuvimos un desastre ambiental, como se detuvo hace muchos años aquí con la explotación de la bauxita, ¿verdad? De la Alcoa. De la Alcoa. Cruzitas actualmente es un tema pendiente del Estado. El gobierno de Luis Guillermo Solís simple y sencillamente decidió ignorar esa zona, como lo han hecho muchísimas veces todos los estados, todos los gobiernos de Costa Rica han decidido, digamos, ignorar esas zonas del país, y en la zona sur está incluida. Cuando se dio el cierre de Cruzitas, se presentó todo un modelo para utilizar la finca y generar recursos para las comunidades, porque obviamente están necesitando empleo, y eso está pasando en la zona sur también. Por eso a veces algunos líderes se aprovechan de eso para atraer... Líderes entre comillas. Exacto, son líderes negativos, para atraer desarrollo no adecuado para las comunidades, pero al final, digamos, lo venden como de generación de empleo, no importa el tipo de empleo que sea, ni lo que eso cause al medio ambiente, a las comunidades, a la salud y a los recursos naturales. Entonces, cuando Cruzitas se da el cierre, digamos, porque no sé si usted se acuerda que cuando ellos obtuvieron ya la viabilidad ambiental, porque ya habían tenido, eso se llama, le dieron la declaratoria de interés público, ¿verdad? Sin ninguna justificación científica ni técnica se le da el interés público, entonces inmediatamente obtienen viabilidad ambiental,
Al día siguiente habían, me puedo imaginar, 50 motosierristas contratados y se volaron varias hectáreas de almendro que habían en la zona, ¿verdad? Se logra parar 2 días después, gracias a varios abogados y personas que decidieron luchar contra ese proceso. Y una vez que se logra, digamos, que se declara, digamos, sin lugar la viabilidad y sin lugar el interés público, entonces se cae el proceso, el proyecto no va, se presenta un plan de remediación y cómo el Estado debía invertir en esa zona. Pero agarraron eso, dijeron, muchas gracias, y lo metieron en una gaveta. Entonces, no contamos con el apoyo del Estado, y eso es evidente. Y en el caso de Cruzitas, pues lamentablemente ahorita se convirtió en una zona peligrosa. La calidad de vida de los habitantes ha disminuido muchísimo porque hay una migración bastante importante de nicaragüenses. Se ha convertido en una zona donde andar por la calle, antes que era una zona muy rural, muy tranquila, pues ahora es peligroso. Hay, digamos, un brote de comercios no tan aceptables, digamos, hablamos de prostíbulos, cantinas, porque eso es lo que vende. Lamentablemente, cuando uno ha estado de cerca sobre la orería, sobre todo esta orería así, ¿verdad?, hormiga, entienden en qué se gastan el dinero casi siempre. Y bueno, seguimos con lo mismo, allá va el ministro de Ambiente a cada rato y los viceministros de Ambiente van a cada rato y Seguridad Pública va a cada rato. Lo saca y vuelven. ¿Pero por qué? Porque no hay una atención adecuada del proceso, es ir a apagar incendios. Entonces, seguimos con la problemática en esa zona, pero nunca podríamos justificar que hubiera sido mejor que se implantara Industrias Infinitos ahí, aplicar minería de cielo abierto. Entonces, quien tenga una duda, más bien yo lo invito a que investigue lo que implica la minería a cielo abierto, independientemente si es oro, o si es aluminio, o si es bauxita, o cualquier otro metal o mineral que se quiera explotar. Sí, la contaminación que deja es terrible, la muerte del medio ambiente donde se desarrolla, nunca más se puede volver a... Y otra cosa que no entendemos es que los medios, o sea, la tierra en general es un sistema, ¿verdad? Y cada cosa que le hacemos al sistema pues nos afecta globalmente. Hay un programa de radio que me acuerdo que mi mamá lo escuchaba siempre en las tardes cuando yo llegaba a la casa, ella lo estaba escuchando, que una de las frases que dice el señor es que el aleteo de la mariposa en América del Sur se siente en Europa, ¿verdad? Y eso es que somos un sistema. El planeta Tierra es un sistema cerrado. Cualquier cosa que hagamos va a tener implicación para toda la vida en este planeta. Y para todos. Por eso digo para toda la vida, todo tipo de vida y en el tiempo. Entonces, si hablamos de minería, digamos, tendríamos que entender cómo es el proceso, los químicos que se utilizan, y cómo eso va a terminar afectándonos. Y es así, ¿verdad? A veces no sé si entendemos que explotar el oro a Costa Rica no le iba a dejar nada, ¿verdad? Tal vez algunos empleos para la zona, pero empleos de mala calidad. Se lo llevaban todo. Y es como siempre, cuando es una transnacional, la riqueza sale del país, ¿verdad? Y además nos dejan la contaminación aquí. Eso... Pues bueno, eso es lo que tenemos que aprender a valorar cuando hablamos de procesos productivos. ¿Qué nos está dejando al país? ¿Qué le queda al país? Hoy las migraciones, Andrea, se dan por el cambio climático, pero se dan básicamente por cuestiones políticas y por cuestiones de afectación del medio ambiente, del hombre por el hombre, que ha hecho que los suelos sean improductivos. Sí. Bueno, eso es otro tema. Las migraciones por cambio climático, ¿verdad? Tenemos que entender que van a ser muy fuertes, ahí ya no va a ser un tema país, ni siquiera un tema económico del país. Un tema mundo, es sí. un tema mundo. Pero bueno, si empezamos a hacer cambios, si empezamos a entender, digamos, cómo va a afectar el cambio climático a nuestro país, a nuestras zonas, podemos tener planificación a largo plazo para ir previendo esos temas de migraciones. Y se sabe, por ejemplo, que los futuros conflictos van a ser por recurso hídrico, por acceso a la alimentación, por ejemplo, el aumento del nivel del mar, ¿cómo va a afectar eso? A mí me preocupa grandemente, por ejemplo, las inversiones... ¿Y las zonas costeras? Sí, bueno, pero ya lo estamos viendo, o sea, ya lo vemos y, por ejemplo, cómo el mar va, digamos, aumentando su nivel y va comiendo zona costera.
Y a pesar de eso, usted sigue viendo desarrollos a la pura orilla del mar y la gente sigue sin entender que esto es más que respeto a la zona marítimo terrestre y a la zona pública. Esto es un tema de entender que el mar va para adentro. A ver, ¿qué es la zona marítimo terrestre, Andrea? La zona marítimo terrestre es una zona que se determina a partir de la plemar, que la plemar es como el promedio de las mareas altas y más altas, ¿verdad? En las zonas costeras. Una media. Una media. Y de ahí se miden 200 metros hacia adentro. De esos 200 metros, 50 son zona pública. Ahí nadie puede hacer nada, es zona pública. O sea, en Costa Rica las playas son públicas, nadie puede decir, mando una cerca aquí hasta 50 metros ahí para adentro del mar y de aquí nadie pasa. En Costa Rica las playas son públicas. Aunque no es así. Aunque lamentablemente algunos se han ido apoderando de las playas, pero bueno, legalmente son públicas. Usted pudo ver en Sámara el desagüe de un hotel hacia la playa. Sí, bueno, por dicha las redes sociales sirvieron para alertar las sobre el proceso y gente consciente, ¿verdad? Eso es muy importante entender. Y después son 150 metros que son, si son bosques, humedales, manglares, ríos, son patrimonio natural del Estado, o si no, se llama zona concesionable por las municipalidades. O sea, en esos 150 metros que quedan, después de los 50 metros públicos, si no hay bosque o si no hay ecosistemas, ¿verdad?, naturales, las municipalidades pueden concesionar bajo ciertos criterios. Entonces hay personas que optan por esas concesiones y pagan un derecho por utilizar esos 150 metros o desarrollarlos. Bueno, estamos con Andrea Herrera Chávez, una joven profesional aquí de nuestro cantón. Ahora después vamos a hablar de los reconocimientos que Asana ha obtenido fuera de nuestro país. Ya regresamos. Bueno, y volvemos con Andrea. Andrea, contanos ese par de reconocimientos que la UNESCO ha tenido por un lado y una empresa que reconoce el trabajo que se hace para conservar el medio ambiente y todo lo que se le involucra, ha recibido Asana y que le ha tocado a usted ir a recibir ese par de reconocimientos. Sí. Bueno, el primero hay una organización a nivel internacional que reconoce los esfuerzos de organizaciones y personas por la paz. Ellos trabajan con premios Nobel de la Paz. De hecho, digamos, quienes conforman su junta directiva son como el Dalai Lama, Oscar Arias es parte, Desmond Tutu, o sea, personas que han recibido premios Nobel por su esfuerzo. Reconocen esas organizaciones y hay diferentes temáticas, gente que trabaja con poblaciones vulnerables, como personas en África o niños en México. A Asana se le dio el reconocimiento por el trabajo que hace por la protección y acceso a los recursos naturales con las comunidades, porque eso favorece a la paz social. O sea, cuando hay bienestar en acceso a recursos naturales, en producción, o sea, cuando hay calidad de vida en general, hay paz social, y eso se entiende por dicha muy bien. Y Asana, bueno, hace 5 años recibe un premio a nivel mundial, de hecho, porque competimos con otras organizaciones, reconociendo ese esfuerzo. Nos lo entregó, por cierto, bueno, ese reconocimiento lo recibimos en Monte Carlo, en el Festival de Televisión, donde esta misma organización año con año hace lanzamiento de documentales sobre los procesos que han venido cumpliendo estos Nobel de la Paz. Entonces, en el marco de este lanzamiento, pues bueno, las organizaciones y personas vamos a recibir, o se va a recibir, el reconocimiento. Y hace 2 años, poco más de 2 años, recibimos por parte de la UNESCO el reconocimiento de la Reserva de Biosfera Savegre, que uno, bueno, igual tiene que presentar una serie de documentos, hacer estudios, trabajar con los cantones, los municipios, las comunidades. Presenta uno toda la documentación a la UNESCO en París y ellos hacen una evaluación del proceso, leen todo, ven que llevan vistos buenos de las municipalidades, de los consejos municipales, del MINAE, de la misma UNESCO del país, ¿verdad?, de la Comisión Costarricense. Hay varios procesos que hay que cumplir y determinan, digamos, si el sitio que uno está pidiendo se declare reserva de biosfera, cumple con todo y merece ese reconocimiento. Y en el 2017, en junio de 2017, pues recibimos en París, yo fui allá, recibimos el beneplácito de la UNESCO para ser declarado reserva de biosfera, no solo la cuenca del Savegre, sino todas las cuencas que tienen influencia directa sobre el Parque Nacional Manuel Antonio. Y también incluimos la parte marina del Parque Nacional y su zona de amortiguamiento.
Ese río sigue siendo el río más limpio de Centroamérica. Bueno, es un río muy limpio y de hecho se ha venido trabajando constantemente, toda la población en general, digamos, tiene conciencia de la importancia del recurso hídrico. Yo le voy a ser sincera, no sé de dónde sacaron que era el río más limpio de Centroamérica porque realmente hemos investigado y no se sabe. Pero sí es un río con la cuenca en general, es una de las cuencas más conservadas de todo el Pacífico centroamericano. También tiene mucho que ver con que tiene una reserva forestal, ¿verdad? Inmersa y un parque nacional. Pero se nota que las comunidades han querido hacer un desarrollo acorde al sitio, ¿verdad? Uno encuentra personas conscientes, organizaciones, hay una comunidad que se llama Los Ángeles de Páramo, tienen una organización desde los 90 donde han venido trabajando en mejoras, producen café, pero bueno, están conscientes de que tienen que ir evolucionando y mejorando sus sistemas, porque además, sobre todo los adultos, han visto como antes se veían ciertas especies y ahora no se han vuelto a ver. Entonces entienden que tienen que buscar la forma de que esas especies regresen a su comunidad y que tengan, digamos, encuentren un ambiente positivo para estar ahí. Y me gusta porque también veo muchos jóvenes involucrándose, veo personas productoras como la comunidad de Sabegre que tienen ahorita un proyecto muy bonito para mejorar sus sistemas productivos, enverdecerlos, ¿verdad? O sea, hacerlos sostenibles ambiental y económicamente y además recuperar ciertas áreas que deben ser zonas de protección o que deben estar con cobertura forestal por el tipo de suelo que tiene. Entonces, uno ve que las comunidades están reaccionando a que tienen que ir mejorando, a pesar de que han sido comunidades muy conscientes, porque mantienen aguas limpias, ríos limpios y se han garantizado, digamos, ese recurso a largo plazo. Andrea, a mí me causó admiración ver la ballena de plástico hecha de botellas de plástico y de lo que han ustedes podido realizar en esta zona aquí del Pacífico nuestro, en donde la gente está tratando de usar menos plástico, de usar pajillas, de usar plástico de un solo uso, de no usarlo más, etcétera. Cuéntenos, ¿cómo se logró? Bueno, este proyecto empieza la misma comunidad de Bahía Ballena, Uvita, digamos, Bahía y Uvita, empiezan con ese malestar, ¿verdad? El tema del plástico. Algunas empresas empiezan a hacer cambios. Por ejemplo, las empresas que hacían tours de ballenas, antes a cada persona que hacía el tour le daban una botella de agua. Solo imagínense la cantidad de botellas de agua que se producían, ¿verdad? Empiezan a hacer ese cambio, entonces en lugar de llevar botellitas, llevaban ya bidones y vasos, o el que llevara su botella le recargaban su botella de agua, entonces ya empieza a eliminarse un poco eso, y empiezan además a hacer números, que sale obviamente mucho más barato, ¿verdad? Recargar vasos o botellas que estar comprando esa botellita de agua. Y ambientalmente, digamos, obviamente el costo era muy alto. Entonces, algunas empresas de estas que hacen tourcitos en el Parque Nacional Marino Ballena empiezan a hacer esos cambios, pero como de forma muy aislada, y ¿verdad? Entonces la comunidad empieza a reunirse, hay una organización ahí local que se llama Yo Porters, que empieza a tratar de organizar un poco el tema, y bueno, le piden ayuda a Sana para empezar como a organizar algo más concreto. Yo me reúno con la directora ejecutiva de ese momento, Amy, y tomamos el acuerdo que un pequeño fondo, don Ale, teníamos $1,500 para trabajar el tema, lo íbamos a invertir totalmente en desarrollar una campaña enfocada a eso. Entonces empezamos a desarrollar el loguito y los materiales, y a visitar, y qué íbamos a pedirle, y cómo iba a ser la estrategia, y empezamos a caminar. Lanzamos la campaña, hicimos una página en Facebook, y empezamos a visitar comercios para que empezaran a hacer el cambio, a capacitarlos, ¿verdad? Porque no es solo como decirles, mire, es que el plástico es malo, no, es que todas las personas que trabajan, los dueños, los administradores, los saloneros, el que cobra, entendiera por qué había que hacer el cambio. Y empieza a darse. Cuando nos dimos cuenta, después de un año, teníamos 75 comercios firmantes del compromiso, donde empezaron a hacer el cambio, a no dar pajilla, porque, bueno, siempre, digamos, dar pajilla, sea cual sea el material, sí, es generar residuos. La pajilla es innecesaria. La gente dice, es que bueno, es que el vaso, es que me da asco. Y yo, si le da asco el vaso, debe darle asco todo, porque todo se lava igual. Entonces, como se mete el tenedor en la boca, es lo mismo el vaso. Entonces, tenemos que hacer ese cambio de conciencia. Entonces, empezamos a hablar, no ofrezcan la pajilla, solo si se las piden.
empecemos a utilizar materiales alternativos, generemos y tenemos clientes frecuentes que traigan sus propios recipientes para que lleven la comida, hacer esos cambios pequeñitos y por dicha la comunidad y el comercio respondió muy bien. Tratamos de trabajar con supermercados grandes de la zona, no voy a nombrar quiénes, pero bueno, no fue posible lograrlo. Pero bueno, por lo menos la gente sí tenía conciencia. Yo sé que hicieron algunas campañas para que la gente llevara bolsas de estas grandotas y se las llevara y las volviera a traer. Entonces también empezaron a hacer algunos cambios ahí al respecto. Y la ballena que usted menciona, bueno, decidimos hacerla como un llamado de atención, ¿verdad? De lo que estaba impactando al mar el plástico. Esas botellas son todas botellas que se utilizaron en los tours. Lo bueno de todo esto es como ya todas las empresas de turoperadores habían hecho el cambio, ¿verdad? Ya no estaban dando botellas de agua desechables o reciclables. Nos costó un montón encontrar botellas para terminar la ballena. Se utilizaron 3.500 botellas y tal vez lo más bonito de contar de esta historia, bueno, es que fue el esfuerzo de todos, ¿verdad? Fue toda la comunidad, las organizaciones, empresa privada, entre todos juntamos inquitos y mano de obra y lo logramos. Y que fue diseñada por un artista de Pérez Celedón, local, Albán Corrales de Trincheras, del proyecto artístico y cultural Trincheras, quien nos colaboró con todo el proceso. Y esa ballena, don Alejandro, ha sido símbolo a nivel nacional, ¿verdad? Se ha llevado, ha estado en Multiplaza, ha estado en ferias, ha estado en conciertos, hasta desfiló el año pasado aquí en el Festival de las Luces, y ahora está en la entrada del parque, ahí le hicimos una casita, ahí le pusimos un techito y ahí la pusimos para que fuera un símbolo. Ahora estamos tratando de que el Parque Nacional Marino Ballena limite el ingreso de productos contaminantes como el plástico, las bolsas, pero bueno, eso tiene que llevar un poquito más de proceso por ser un área silvestre protegida, pero es el siguiente paso del proyecto. Bueno, hoy conversando con Don Ale con estos temas del día a día y con una profesional súper comprometida con todo esto, Andrea Herrera Chávez. Ya regreso en mis últimos 2 tractos, dolorosamente ya casi termina mi programa. No se nos vaya. Bueno, Andrea, ¿qué es un humedal? Cuando hablamos de un humedal, ¿qué es un humedal? Un humedal es un montón de agua. Mucha gente dice que son charcos, ¿verdad? O changuas. Mucha changua es. Sí, bueno, un humedal es un sitio, obviamente, que tiene reservorio hídrico, ¿verdad? Que tiene alimentación de recurso hídrico y que alberga, digamos, es un ecosistema que alberga un montón de especies de flora y fauna, digamos, que depende directamente de que hayan esos espejos de agua. Algunos son dulces. ¿Qué es un espejo de agua? Una laguna, un río. Donde uno se puede ver. Sí. Donde usted vuelve a ver y hay es un espejo, digamos. Hay especies que dependen directamente de eso. Hay dulces, hay salados, ¿verdad? Como los manglares que tienen ingreso de agua de mar, que dependen de que haya ese ingreso de agua de mar, pero que también dependen de que haya ingreso de agua dulce para mantener un equilibrio. Entonces tenemos humedales de altura, como por ejemplo aquí en Pérez Celedón, las Morrenas o la Laguna de Iquevi en el Parque Nacional Chirripó, o humedales como los manglares en la zona costera. Cualquier laguna natural, aquí mismo en Pavones, no sé si ha visto que ahora últimamente se puso de moda, hay una lagunita ahí en medio de la caña, eso es un humedal natural. Y le digo, son ecosistemas que son básicos para algunas especies, ranas, insectos, aves, de flora también, pastos, plantas. Por ejemplo, el mangle está asociado totalmente al manglar, a ese sistema, ¿verdad?, de entrada de agua dulce y agua salada. Sin esa entrada de agua dulce o sin esa entrada de agua salada, el mangle está destinado a desaparecer. Y el manglar como tal es una barrera natural, ¿verdad? Y además es un ecosistema riquísimo en biodiversidad de fauna. Serpientes, cangrejos, mapaches, monos, aves, peces en la parte marina, se les llama incubadoras, ahí vienen los peces a poner los huevitos y cumplen todo el proceso y de ahí nacen ya al mar. Es una función muy parecida a la que hacen los arrecifes coralinos, ¿verdad? Que también son sitios donde los peces pues se reproducen, están, viven, se alimentan. Entonces son ecosistemas fundamentales no solo para especies marinas, sino también para especies terrestres y especies aéreas como las aves. Ahora, ese humedal
¿Cuál es el humedal más grande que hay en el país entonces? El humedal nacional Terrabasierpe. ¿Y qué características tiene? Todas esas. Todas esas, porque ahí no solo encontramos manglar, ¿verdad? También encontramos lagunas como la laguna Sierpe, encontramos suelos húmedos que no tienen como un espejo de agua como tal, o sea, usted no ve una laguna, pero sí son suelos con niveles freáticos muy altos que mantienen humedad constante y que además son regulatorios de ese ciclo hídrico, que al final drenan, ¿verdad? Tienen quebradas o desagües naturales que drenan al mar. O siembras de arroz. Bueno, o siembras de arroz. Que digamos, el arroz bien manejado puede manejarse como un buen humedal. Sí. Y es así. El problema es el uso de fumigaciones aéreas, que eso es lo que trae la problemática. Ahora, este tema de la siembra de Del Monte, queriendo hacer un área piñera nueva ahí, hay también, hay también tema ecológico que se vería afectado. ¿Cuál sería? Vamos a ver, don Alejandro, ahí hay tantos temas que trabajar. Esa zona ha sido devastada por un montón de empresas transnacionales. Empezamos por la Stone Forestal, que se estableció en los años 70s, 80s, sembrando melina. La Stone quiebra y abandona eso. Después viene Barca, que es otra empresa, digamos, reforestadora. Sí, empieza a aprovechar la melina y hace en algunas partes, hace sustitución de melina por teca. Que son cosas que nunca debieron haberse dado. Son suelos húmedos, son humedales. Siempre han sido humedales, o sea, eso no ha cambiado. Pero además no son especies endémicas. No son especies endémicas. O sea, no son especies nuestras. No, exactamente. Que sí es cierto, digamos, que el sector forestal tiene que desarrollarse, que es importante producir madera, que es un material, digamos, que nos puede ayudar un poco a combatir el cambio climático o adaptarnos, fija carbono, tiene su importancia económica también. Y, digamos, entre monocultivos es mejor sembrar teca que piña, ¿verdad? Pero hay que buscar las zonas aptas para eso. En esta zona donde se quieren establecer las fincas que se están pensando sembrar para piña, 2 de esas fincas, por lo menos lo que se logra divisar, a veces es un poco difícil contar con la información, pero lo que uno logra divisar en los mapas de cobertura y en los puntos, digamos, que ellos reportan como las fincas donde van a desarrollar, pues un alto porcentaje es humedal declarado en el 2018. En Costa Rica, los humedales están protegidos por ley. O sea, lo que es humedal, o sea, no tiene ni que estar declarado oficialmente para que sea protegido. Pero en el 2018, bueno, desde el 2016 empieza un proyecto, se llama Proyecto Humedales en Costa Rica, para hacer un estudio de todo el país donde hay humedales, cuáles son recuperables y cómo empezar a trabajar en ese proceso. Esa capa es oficial, todo el mundo puede disponerla. De hecho, Setena la tiene dentro de cuando uno entra a la página de Setena, uno puede cargar ahí cuáles son los expedientes que están ahorita en proceso, cuáles son los aprobados, cuáles son de 1 y cuáles son de 2, que son las categorías que ellos tienen. Y usted puede cargar ahí la capa de humedales, de bosques, de caminos, de ríos, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vamos a hacer investigación sobre este proceso de la piñera, cargamos los expedientes de Del Monte, ahí en la zona, y cargamos la capa de humedales 2018, y de sorpresa, digamos, 3 de los puntos de ubicación de los expedientes caen sobre humedales. Entonces, nos vamos a ver, y Setena actualmente no ha tomado eso como un criterio. O sea, ha ignorado, digamos, que se piensa desarrollar piña sobre un humedal. Es cierto que no está, digamos, no es que el humedal termina aquí y 5 metros después se piensa establecer la piñera, está a unos cuantos kilómetros, pero es lo que les decía, digamos, el planeta es todo un sistema, ¿verdad? Entonces lo que hagamos aquí, pues nos va a afectar aquí, eso es inminente. En el humedal ya hay estudios que demuestran la afectación directa de los agroquímicos, de la piña, de la palma y de cualquier otra producción, digamos, agrícola, sobre el humedal, sobre las especies del humedal. Han salido, digamos, con cierta carga de agroquímicos y de fosfatos y de otros. Pero en este caso, para que entendamos, uno a veces tiene que ubicarse geográficamente. Aquí es donde piensan establecer todo el desarrollo de la piña. Está el Estero Azul y la Quebrada Culebra, que drenan directamente sobre el río Sierpe. A pocos kilómetros drena directamente sobre el río Sierpe, que al final, digamos, esa es parte de los canales del Humedal Nacional Terrabasierpe. Entonces sabemos que
van a drenar directamente lo que pase ahí. ¿Qué pasa con la piña en este país? Bueno, no sé si entienden que la piña es una bromelia, ¿verdad? Entonces, tiene alimentación foliar. Entonces, todos los agroquímicos, bueno, son para prevenir plagas y para alimentar, para nutrir, ¿verdad? Porque no se nutre por el suelo, sino se nutre por las hojas. Ya hay estudios que demuestran, ¿verdad? No sé si han visto un documental que han dado, se hizo hace varios años, hace casi 3 años, pero que demuestra que la parte foliar de la piña está altamente contaminado por agroquímicos que casi que solo en Costa Rica se permiten. A pesar de que se ha insistido en que hay, digamos, paquetes que son más aceptables, que pueden venir a contribuir a mejorar la producción y que no contaminan y que no tienen estos contenidos, digamos, que están prohibidos a nivel casi que mundial, pero parece que el Ministerio de Agricultura y Ganadería es la ineptitud está casada de nuestros gobiernos. Exacto, está casada con ciertas... Porque por más casado que se diga que pueda estar casado con algunas formuladoras y todo lo demás, nos estamos quedando ya sin la posibilidad de exportar productos por las altas concentraciones de residuos que se tienen y que ya se están detectando en toda parte del mundo. Exactamente. Porque sea como sea, Costa Rica es uno de los países que más carga de plaguicidas por hectárea tiene. Y eso se lo debemos en parte al mal manejo de nuestros agricultores, pero en gran parte a la ineptitud de nuestros gobiernos, que no han sido capaces de inscribir nuevas moléculas, como se dicen, y eso sí nos afecta a todos, ¿verdad? Vamos a ir a un corte ya en los últimos 5 minutos con Andrea para ir aterrizando este tema de Pindeco porque además Pindeco no solo desea sembrar ahí, sino que tengo entendido también que ya adquirió propiedades camino hacia San Vito desde el río Terra para arriba. Desde el río Terra para arriba, ¿verdad? En eso estamos todos enterados y creo que no es ningún secreto. Ya regresamos. Bueno, Andrea, en estos últimos 5 minutos, y yo espero que con más tiempo un día estos conversemos un poquito sobre política y todo lo demás. Claro, don Alex. El tema, cualquiera diría, porque hoy en la mañana, cuando dije que le iba a traer a usted, alguien me dijo por ahí, pero ¿por qué? Si Pindeco tiene todas las regulaciones, si Pindeco es diferente a los otros cultivadores de piña allá arriba en la parte norte del país, que dicho sea de paso, una comunidad de Río Grande, en Alajuela, o la parte alta, tiene 6 fuentes de agua contaminadas, y los gobiernos se hacen los majes, con todo respeto, y además, ya hemos visto cómo en el Atlántico, pues de ahí los cisternas pasan repartiendo agua de vez en cuando, porque la gente no puede tomar agua de sus acueductos. De sus propios acueductos. Ajá. Es una realidad. Sí, de hecho, no pensemos en el gobierno como el gobierno de turno, es la institucionalidad en general, independientemente de quién esté, en el gobierno. Porque estos temas se vienen dando desde hace 20, 30 años. Y no solo las comunidades en la zona norte de Alajuela, ¿verdad? Sino que estamos hablando de todas las comunidades que están alrededor de la piña. Sí, claro. Y de la piña, cuando hablo de la piña, es el sistema de producción tradicional, porque hay productores conscientes que están haciendo un esfuerzo por producir de forma orgánica, o sea, están en esa transición porque a veces los suelos están altamente contaminados, pero bueno, esa forma tradicional de producir piña es la que tiene contaminadas las fuentes de agua. Entonces ya no solo es explotación de los suelos, pérdida, digamos, de biodiversidad, destrucción de las zonas de protección, invasión de áreas silvestres protegidas. Estoy hablando de refugios de vida silvestre, de reservas forestales, de humedales, sino que es afectando la calidad de vida de las poblaciones que están alrededor de la piña, porque ya no es la piña alrededor de las poblaciones, no, son pequeños enclaves poblacionales rodeados por completo de piña, ¿verdad? Entonces, eso se ve en la zona norte, se ve en la zona caribe, se ve en la zona sur. Y como estábamos comentando hace unos días, don Alejandro, yo lo invito a que usted me diga cuál cantón que tiene, digamos, como principal actividad productiva la piña, está por lo menos en un índice de desarrollo medio en este país.
¿En qué lugar está Buenos Aires, por ejemplo? Creo que uno de los últimos, igual que San Carlos, igual que Siquirres y lo mismo que Buenos Aires, ¿verdad? O sea, estamos ahí empatados en los últimos lugares. En salud, en educación, en acceso al trabajo de calidad, ¿verdad? Porque ahí los empleados son reciclables, ni siquiera son desechables, no son reciclables, ¿verdad? Porque la mayoría que salen ya enfermos. Bueno, yo voy a contar un caso muy específico que tengo, es de un empleado que necesitaba hacerse una operación, una cirugía en los ojos, y él, digamos, entendiendo que su trabajo corría alto riesgo, ¿verdad? Por la visión que tiene esa empresa del trabajador, que no es un ser humano, ¿verdad? Es un medio de producción nada más, o sea, es una máquina más, es una piedra más ahí que ayuda en algo. Tenía que incapacitarse un mes, pero dijo, bueno, obviamente el mes no me lo van a dar, pero entonces sí trató de negociar que tenía 15 días de vacaciones, entonces que esos 15 días los tomaba y que solo tuviera 15 días de incapacidad, que la incapacidad la cubre la caja. A los 15 días recibió la carta de despido, entonces le tocó hacerse la cirugía ya despedido. A ese punto llegan, digamos, a esas transnacionales. De la empresa de Pindeco del Monte. A ese punto llegan. También hay subcontratación, ¿verdad? De empleados. Entonces hay contratación de empresas que son los que tienen los empleados que brindan el servicio. Entonces no se involucran en qué está pasando con esas empresas. Entonces, por ejemplo, vemos empresas que traen mano de obra ilegal de Nicaragua, donde no se les paga ni seguros, ningún tipo de seguro social, ¿verdad? Ni laboral. Se le paga menos del salario base exigido, y como bien lo dicen algunos, cuando hay que manejar agroquímicos de alto impacto, ¿verdad?, hacia el ser humano y hacia el medio ambiente, que se sabe y se entiende, tienen un sobresueldo, por decirlo así. A este tipo de mano de obra no se le paga ni siquiera eso. Entonces están obligados a utilizar agroquímicos, a trabajar horas extra, a trabajar en horarios, a trabajar enfermos, y no se les reconoce absolutamente nada. Y cuando no pueden, pues les toca despedirse de su trabajo y a veces despedirse de su calidad de vida. Bueno, el tiempo se nos agotó. Hemos estado con la ingeniera forestal Andrea Herrera Chávez de Asana, directora ejecutiva de la Asociación Amigos de la Naturaleza del Pacífico Central y Sur. Nos quedan muchos temas. Yo esperaría, Andrea, próximamente contar con su presencia. Muy agradecido de estar en Canal 8 de Cabletica y en el programa El Campo y Más de Radio Sinaí. Muchas gracias, don Ale. Un gusto. Conversando con don Ale.